Bienvenidos, guardianes del conocimiento. Hoy nos alejaremos de los relatos más oscuros y sombríos de los hermanos Grimm, pero no temáis, porque estas historias conservan ese estilo inconfundible que los hace únicos. Un delicado equilibrio entre lo mágico y lo inquietante, lo humano y lo sobrenatural. Desde la mágica maldición de Jorinda y Joringel, atrapados por el hechizo de una bruja, hasta la astuta sátira de la chusma y la curiosa justicia en los tres hombrecillos del bosque, cada cuento nos muestra una faceta diferente de la narrativa clásica de los Grimm. El primero de ellos está dedicado a María, una de nuestras guardianas, que citó a Jorinda y Joringel en un comentario. Esta es una forma de agradecerle tanto cariño y apoyo al canal. Érase una vez un viejo castillo que se levantaba en lo más fragoso de un vasto y espeso bosque. Lo habitaba una vieja bruja que vivía completamente sola. De día tomaba la figura de un gato o de una lechuza y al llegar la noche recuperaba de nuevo su forma humana. Poseía la virtud de atraer a toda clase de aves y animales silvestres de los que se alimentaba. Todo aquel que se acercaba a 100 pasos del castillo quedaba detenido, sin poder moverse del lugar hasta que ella se lo permitía. Y siempre que entraba en aquel estrecho círculo, una doncella, la vieja, la transformaba en pájaro y metiéndola en una cesta, la guardaba en un aposento del castillo. Tendría quizás unas 7000 cestas de esta clase. Vivía también por aquel entonces una doncella llamada Jorinda, más hermosa que ninguna. Era la prometida de un doncel, muy apuesto también, que tenía por nombre Joringel. Hallábanse en lo mejor de su noviazgo, y nada les gustaba tanto como estar juntos. Para poder hablar a solas, se fueron un día a pasear por el bosque. «Guárdate bien», dijo Joringel, «de acercarte demasiado al castillo». Era un bello atardecer. El sol brillaba entre las ramas de los árboles, bañando con su luz el verde de la selva, y una tórtola cantaba su lamento desde lo alto de la vieja haya. De pronto, a Jorinda se le saltaron las lágrimas, sentóse al sol y se echó a llorar, y también lloraba Joringel. Ambos se sentían presa de una extraña angustia, como si presintieran la proximidad de la muerte. Miraban a su alrededor desconcertados y no sabían cómo volver a casa. El sol se ocultaba. Solo la mitad de su disco sobresalía de la cima de la montaña cuando Joringel, al dirigir la mirada a través de la maleza, descubrió, a muy poca distancia, el viejo muro del castillo. Aterrorizado, sintió una angustia de muerte mientras Jorinda cantaba: «Mi pajarillo del rojo anillo canta tristeza, 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 canta la muerte a su pichoncillo, canta tristeza, tirit, tirit, tirit». Joringel se volvió a mirar a Jorinda. La doncella se había transformado en un ruiseñor y cantaba «tirit, tirit». Una lechuza de ojos ardientes pasó 3 veces volando sobre sus cabezas, gritando cada vez «chu, chu, ju, ju». Joringel no podía moverse, se sentía como petrificado, sin poder llorar, ni hablar, ni mover manos ni pies. El sol acabó de desaparecer. La lechuza voló a un arbusto e inmediatamente salió del follaje una vieja encorvada, flaca y macilenta, de grandes ojos encarnados y corva nariz que casi tocaba con la puntiaguda barbilla. Refunfuñando, cogió al ruiseñor y se lo llevó. Joringel no podía pronunciar una palabra ni moverse del lugar. El ruiseñor había desaparecido. Finalmente, volvió la bruja y con voz sorda dijo: «Hola, Zaquiel. Cuando brille la lunita en su cestita, desata Zaquiel en buena hora». Y Joringel quedó desencantado. Postrándose a los pies de la vieja, suplicóle que le devolviese a su Jorinda, pero ella le respondió que jamás volvería a verla y desapareció. El mozo lloró, clamó, se lamentó, pero todo en vano. «¿Qué será de mí?», se decía.
Anduvo a la aventura y al fin llegó a un pueblo desconocido en el que residió durante largo tiempo, trabajando como pastor de ovejas. Con frecuencia iba a rodar por los parajes del castillo, pero sin aventurarse nunca a acercarse demasiado. Soñó una noche que encontraba una flor roja como la sangre, en cuyo centro había una hermosa perla de gran tamaño. Arrancó la flor y se dirigió con ella al castillo. Todo lo que tocaba con la flor quedaba al momento desencantado. Al fin recuperaba también a su Yorinda. Al levantarse por la mañana, se puso a buscar por montes y valles la flor soñada, hasta que, al llegar la madrugada del día 9, la encontró. Tenía en el centro una gota de rocío, grande y hermosa como una perla. Cortándola, y la llevó hasta el castillo. Cuando llegó a 100 pasos de él, no se quedó petrificado, sino que pudo continuar hasta la puerta. Contentísimo, tocó con la flor el portal y éste se abrió bruscamente. Atravesó el patio, agudizando el oído para localizar el aposento de las aves, y al fin las oyó. Al entrar en él, se encontró con la bruja, que estaba dando de comer a los pájaros encerrados en las 7000 cestas. Al ver la vieja a Joringel, se encolerizó terriblemente y se puso a increparle y a escupirle bilis y veneno. Pero no podía acercársele a más de 2 pasos. Él, sin hacer caso, se dirigió a las cestas que contenían los pájaros. Pero, entre tantos centenares de ruiseñores, ¿cómo iba a reconocer a su Yorinda? Mientras seguía buscando, observó que la vieja se llevaba disimuladamente una cesta, y con ella se encaminaba hacia la puerta. Precipitándose sobre la bruja, con la flor tocó la cesta y al mismo tiempo a la mujer, la cual perdió en el acto todo su poder de brujería, mientras reaparecía Yorinda, tan hermosa como antes, y se arrojaba en sus brazos. Redimió él entonces a todas las demás doncellas transformadas en aves y, con Yorinda, regresaron a su casa, donde ya vivieron muchos años con toda felicidad. El gallito le dijo a la gallinita: «Ahora que es la época en que maduran las nueces, vamos a ir al monte y nos saciaremos antes de que la ardilla se las lleve todas». «Bien», contestó la gallinita, «vamos a divertirnos juntos un rato». Entonces fueron al monte, y como era un día despejado, permanecieron allí hasta la tarde. Ahora bien, no sé si es que comieron mucho, o si es que se volvieron tan arrogantes que, en una palabra, no quisieron volver a casa a pie. El caso es que el gallito tuvo que construir un carro con una cáscara de nuez. Cuando estuvo listo, la gallinita se sentó en él y le dijo al gallito: «Tú puedes tirar de él». «Hombre, eso me gusta», dijo el gallito. «Prefiero volver a pie antes que dejarme enganchar al carro». «No es eso lo que habíamos acordado. Naturalmente que me gustaría ser cochero y sentarme en el pescante, pero de eso a tener que tirar yo mismo, por ahí no paso». Mientras estaban peleándose, llegó una pata y graznó detrás de ellos. «Ladronzuelos, ¿quién os ha pedido que vengáis a mi monte de nueces? Esperad que os voy a ayudar a hacer la digestión». Y con el pico abierto se dirigió hacia el gallito. Pero el gallito, que tampoco era manco, picoteó a la pata hábilmente y le dio tal golpe con el espolón que finalmente la pata pidió clemencia y en castigo se dejó enganchar al coche. El gallito se sentó al fin en el pescante como un verdadero cochero y empezaron a correr a gran velocidad. «Pata, corre todo lo que puedas», gritaba el gallito. Cuando ya habían recorrido un buen trecho, se encontraron a 2 caminantes, un alfiler y una aguja. Ellos gritaron: «¡Alto, alto!» y dijeron que pronto se haría de noche, que no podían dar ni un paso más, que la calle estaba muy sucia y que si no podrían sentarse un poco en el carro. Habían estado en la posada del sastre, a las puertas de la ciudad, y se les había hecho tarde bebiendo cerveza. El gallito, viendo que eran delgados y que no ocupaban mucho sitio, les dejó subir a los 2. Sin embargo, tuvieron que prometer que no le pisarían a él ni a su gallinita.
Ya tarde llegaron a una posada, y como no querían seguir viajando de noche, y la pata no era, desde luego, una gran andarina, y se caía de un lado a otro, se detuvieron allí. El posadero puso al principio muchos inconvenientes, como que su casa estaba ya llena, y además pensó que tampoco eran personas demasiado distinguidas. Finalmente, y dado que ellos daban buenas razones, como que le darían el huevo que la gallinita había puesto por el camino, que podría quedarse con la pata, la cual también ponía todos los días uno, etc., el posadero consintió en que pasaran allí la noche. Entonces hicieron que se les sirviera y comieron a cuerpo de rey. Por la mañana temprano, cuando estaba amaneciendo y aún dormían todos, despertó el gallito a la gallinita, cogió el huevo, lo picoteó y ambos se lo zamparon. Las cáscaras las arrojaron a la lumbre del fogón, luego fueron a donde la aguja dormía, la cogieron por la cabeza y la pincharon en el cojín del sillón del posadero y al alfiler en su toalla y huyeron de allí, sin más ni más, por la pradera. La pata, que era partidaria de dormir al aire libre y se había quedado en el patio, los oyó salir zumbando de allí. Se espabiló y se echó a nadar en un arroyo que encontró. Así iba mucho más deprisa que ante el carro. Hasta algunas horas después no se levantó el posadero. Se lavó y quiso secarse con la toalla, pero entonces el alfiler se lanzó a su cara y le hizo un arañazo de oreja a oreja. Luego fue a la cocina y quiso encenderse una pipa, pero cuando llegó al fogón, las cáscaras de huevo le saltaron a los ojos. «Esta mañana todo me sale mal», dijo, y se sentó de mal humor en la silla de su abuelo, pero rápidamente dio un salto dando alaridos, pues la aguja le había pinchado y no precisamente en la cabeza. Entonces, furioso, empezó a sospechar de los huéspedes que habían llegado tan tarde, y cuando fue a ver dónde estaban, ya habían volado. Entonces hizo el juramento de no aceptar nunca más en su casa a Chusma, que comía tanto, no pagaba, y por si fuera poco, en vez de mostrar agradecimiento, jugaba malas pasadas. Érase una vez un hombre al que se le murió su mujer y una mujer a la que se le murió el marido. El hombre tenía una hija y la mujer también tenía otra. Las muchachas se conocían, fueron juntas a pasear y después a casa de la mujer. Entonces le habló ella a la hija del hombre. «Oye, dile a tu padre que quiero casarme con él, así te lavarás cada día con leche y beberás vino. Mi hija, en cambio, debe lavarse con agua y beber también agua». La muchacha se fue a casa y le contó a su padre lo que la mujer había dicho. El hombre dijo: «¿Qué debo hacer? Casarse es una alegría, pero también un martirio». Finalmente, como no podía tomar una decisión, se sacó una bota y dijo: «Toma esta bota, que tiene un agujero en la suela, ve con ella al desván, cuélgala en el gran clavo y échale agua dentro. Si retiene el agua, entonces tomaré de nuevo una mujer. Si se cuela, entonces no lo haré». La muchacha hizo lo que él le había ordenado, pero el agua hizo disminuir el tamaño del agujero y la bota se llenó de agua hasta arriba. Ella hizo saber a su padre lo que había resultado. A continuación subió él mismo, y cuando vio que era cierto, fue a ver a la viuda, la cortejó y celebró la boda. A la mañana siguiente, cuando las muchachas se despertaron, la hija del hombre tenía leche para lavarse y vino para beber. Sin embargo, ante la otra hija había agua para lavarse y agua para beber. A la segunda mañana había agua para lavarse y agua para beber, tanto para la hija del hombre como para la hija de la mujer. Al tercer día había agua para lavarse y para beber ante la hija del hombre, y leche para lavarse y vino para beber ante la hija de la mujer, y así quedó la cosa. La mujer odiaba mortalmente a su hijastra y no sabía cómo podía hacerle cada día más daño. También sentía envidia de que su hijastra fuese dulce y hermosa, y su hija verdadera fea y repulsiva.
Un día de invierno en que había nevado fuertemente y el monte y el valle estaban llenos de nieve, hizo la mujer un traje de papel, llamó a su hijastra y dijo: «Toma, ponte el traje, vete al bosque y tráeme una cestita llena de fresas. Tengo ganas de ellas». «Oh, Dios mío», dijo la muchacha, «en invierno no hay fresas. La tierra está helada y la nieve ha cubierto todo. ¿Y por qué tengo que ir con este traje de papel? Afuera está tan frío que se le hiela a uno el aliento. El viento lo traspasará y los espinos me lo arrancarán del cuerpo. ¿Encima quieres llevarme la contraria?», dijo la madrastra. «Date prisa y no aparezcas por aquí hasta que tengas el cestillo lleno de fresas». Luego le dio un trozo de pan duro y dijo: «Puedes comerte esto en el día». Y pensó: «Fuera te helarás y te morirás de hambre, y no te pondrás ya nunca más ante mis ojos». A continuación, la muchacha obedeció, se puso el traje de papel y se fue con el cestillo. No se podía ver más que nieve en mucha distancia y no se podía descubrir ningún tallo verde. Cuando llegó al bosque, vio una casita en la que estaban mirando hacia afuera 3 hombrecillos. Ella les dio los buenos días y llamó humildemente a la puerta. Ellos exclamaron: «Adelante», y ella entró en la habitación y se sentó en un banco al lado de la estufa. Después de esto quiso calentarse y comer su desayuno. Los hombrecillos hablaron: «Danos algo de eso». «Con mucho gusto», dijo ella. Dividió su trocito de pan y les dio la mitad. Ellos preguntaron: «¿Qué haces en invierno con ese traje tan fino aquí en el bosque?». «Ay», contestó, «tengo que buscar una cestita de fresas y no puedo regresar a casa hasta que la lleve». Cuando hubo comido su pan, le dieron una escoba y dijeron: «Barre con ella la nieve en la puerta de atrás». Cuando estaba fuera, hablaron entre sí los 3 hombrecillos: «¿Qué le regalamos por ser tan buena y afable y haber repartido su pan con nosotros?». A esto dijo el primero: «Yo le concedo que cada día se ponga más hermosa». El segundo dijo: «Yo le concedo que de su boca caigan monedas de oro cada vez que diga una palabra». El tercero dijo: «Yo le concedo que venga un rey y la haga su mujer». La muchacha hizo lo que le habían dicho los hombrecillos. Barrió con la escoba la nieve detrás de la pequeña casa y ¿qué creéis que encontró? Nada menos que fresas maduras que salían de la nieve con un color rojo oscuro. En su alegría llenó su cestita, dio las gracias a los hombrecillos, les estrechó a cada uno la mano y corrió a su casa para llevarle a la madrastra lo que le había exigido. Cuando entró y dijo: «Buenas tardes», le cayó inmediatamente una moneda de oro de la boca. Luego contó lo que había acaecido en el bosque, pero a cada palabra que pronunciaba le caían monedas de oro de la boca, de tal manera que pronto la sala estuvo cubierta con ellas. «Vaya, hay que ver la presunción», gritó la hermanastra. «Tirar así el dinero», pero secretamente estaba envidiosa y quiso ir al bosque a buscar fresas. La madre le dijo: «No, mi querida hijita, hace mucho frío y te me puedes congelar». Pero como no la dejaba en paz, por fin cedió. Le cosió un precioso abrigo de pieles para ponerse y le dio un bocadillo y un pastel para el camino. La muchacha se fue al bosque y directamente a la casita. Los 3 hombrecillos estaban mirando de nuevo, pero ella no los saludó y sin hacerles ningún caso se metió precipitadamente en la habitación. Se sentó junto a la estufa y comenzó a comer su bocadillo y su pastel. «Danos algo», dijeron los enanos, pero ella contestó: «No me llega ni a mí sola, ¿cómo voy a poder dar a otros?». Cuando había terminado, dijeron ellos: «Ahí tienes una escoba, bárrenos delante de la puerta trasera». «Uy, hacedlo vosotros mismos», contestó. «Yo no soy vuestra sirvienta». Como vio que no le querían conceder nada, salió de la casa. Entonces hablaron entre sí los hombrecillos: «¿Qué le debemos conceder? Es tan grosera y tiene un malvado corazón tan envidioso que no permite que nadie tenga nada suyo». El primero dijo: «Yo le concedo que cada día se vuelva más fea». El segundo dijo: «Yo le concedo que a cada palabra que diga le salga un sapo de la boca». El tercero dijo:
yo le concedo que muera de forma desgraciada. La muchacha buscó afuera las fresas, pero como no encontró ninguna, se fue malhumorada a casa. Y cuando abrió la boca y quiso contar a su madre lo que le había sucedido en el bosque, le salía con cada palabra un sapo de la boca, de tal manera que todos sentían asco de ella. A consecuencia de esto, se enfureció la madrastra todavía más, y pensaba solamente de qué forma podía hacerle el mayor daño a la hija del marido, cuya belleza aumentaba de día en día. Finalmente, cogió una olla, la puso al fuego e hirvió en ella hilo. Cuando estaba hervido, se la colgó a la espalda a la pobre muchacha y le dio también un hacha. Con todo esto debía ir al río helado, hacer un agujero en el hielo y meter por él el hilo. Ella obedeció, fue allí, hizo un agujero en el hielo, y cuando estaba haciéndolo, llegó un carruaje precioso en el que iba el rey. El carruaje se detuvo y el rey preguntó: «Niña, ¿quién eres y qué haces?» «Soy una pobre muchacha y meto hilo por el hielo». Entonces el rey sintió compasión, y cuando vio lo hermosa que era, dijo: «¿Quieres venir conmigo?» «Uy, desde luego, encantada de todo corazón», contestó, pues se alegraba de perder a la madre y a la hija de vista. Así pues, subió al coche y se marchó con el rey, y, cuando llegaron a palacio, se celebró la boda con gran suntuosidad, como los hombrecillos se lo habían concedido a la muchacha. Después de un año, la reina tuvo un hijo, y cuando la madrastra supo la enorme felicidad, fue con su hija a palacio e hizo como si quisiera hacer una visita. Sin embargo, en un momento en que el rey salió y no había nadie presente, la malvada mujer cogió por la cabeza a la reina, la hija la cogió por los pies, la sacaron de la cama y la arrojaron por la ventana al río que por allí fluía. Después de esto, metió a su horrenda hija en la cama y la vieja la tapó hasta la cabeza. Cuando regresó el rey y quiso hablar con su mujer, dijo la vieja: «Silencio, silencio. Ahora no es posible. Está sudando mucho. Hoy tenéis que dejarla que descanse». El rey no pensó que pasara nada malo y volvió a la mañana siguiente, y cuando quiso hablar con su mujer, y ella le contestó, a cada palabra le salía un sapo, cuando siempre le había caído de la boca una moneda de oro. Entonces preguntó él qué pasaba, pero la vieja dijo que eso le había pasado por haber sudado tanto, pero que volvería a desaparecer. A la noche, sin embargo, vio el pinche de cocina como una pata nadaba por el arroyuelo y decía: «¿Qué estás haciendo, rey mío? ¿Estás despierto o dormido?» Y como él no dio ninguna respuesta, preguntó: «¿Qué están haciendo mis huéspedes?» A esto contestó el pinche: «Durmiendo profundamente». Ella siguió preguntando: «¿Y mi hijito qué está haciendo?» Él contestó: «Está en la cuna durmiendo». Entonces la pata subió a sus aposentos con el aspecto de la reina, dio de beber al niño, le colocó la camita, lo tapó y se marchó nadando por el arroyuelo en forma de pata nuevamente. Así 2 noches, y a la tercera le dijo al pinche de cocina: «Ve y dile al rey que coja su espada y la agite en el dintel 3 veces sobre mí». A continuación, el pinche se fue corriendo y se lo dijo al rey, que vino con su espada y la agitó 3 veces sobre el fantasma, y a la tercera vez estaba su esposa ante él, lozana, gozosa y sana, como era antes. A consecuencia de esto, el rey se alegró muchísimo, pero mantuvo a la reina encerrada en una cámara hasta el domingo, que era el día en que debía ser bautizado el niño. Una vez bautizado, dijo: «¿Qué hay que hacerle a una persona que saca a otra de la cama y la tira al agua?» «Nada mejor», contestó la vieja, «que meter al mal bicho en un tonel cerrado con clavos y desde el monte tirarla rodando hasta el agua». A esto dijo el rey: «Tú te has sentenciado a ti misma». E hizo que le trajeran un tonel y que metieran allí a la vieja con su hija. Luego clavaron el fondo y lo empujaron monte arriba, de forma que cayó rodando hasta el río.